Vamos a leer todos juntos todo el capítulo, por favor. Leamos. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Porque lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fuereis ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece.
Dios siempre ha buscado darse a conocer. Dios no es un Dios de oculto, Él es un Dios que se manifiesta. Así que vamos a orar para que Dios sea abriendo nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento, y que nosotros con todo el amor, como un niño ama a su padre, amemos la palabra y la contemos a quienes nos rodean. Así que oremos. Dios y Padre, damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das hoy de rendir el culto, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que vienen hoy aquí y también por cada una de las personas, Señor, que no han nacido de nuevo, pero que yo hoy te pido, Señor, que por tu misericordia y gran gracia, tú seas hablando a ellos y cada uno sea naciendo, Señor. Que la palabra venga para salvación y venga también para edificar la iglesia, Señor. Quita, Señor, toda oscuridad y danos la luz, porque ante la luz las tinieblas no pueden resistir, Señor. Así que ayúdanos a abrir nuestros ojos espirituales. Nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas abrirlos. Danos tú el entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor. Pero lo que sí podemos hacer, Señor, es disponer un corazón humilde, sencillo, dispuesto a escucharte, Señor. Así que ayúdanos, Señor, para que si en nosotros se haya tropiezo, tú nos ayudes, Señor, a encontrar el camino. La palabra dice, Señor, a través del profeta, que tú ayudas al que es extranjero, Señor, para que vuelva, Señor, a su tierra. Al que estaba desterrado, tú lo ayudas a regresar, tú provees los medios. Así que te pido que hoy a través de la predicación sean los medios necesarios para que el que está desterrado vuelva a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos, pidiéndote que sea tu Espíritu el que nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén. Por favor, tome asiento. Este texto, por supuesto que hoy solamente sacaremos lo más visible en cuanto a que Dios quiere que nosotros veamos. Cada texto de la Biblia es demasiado rico, demasiado jugoso, tiene demasiada carne para que nosotros podamos aprender de ello. Principalmente cuando Dios es el que está abriendo él mismo su boca. Y cuando Jesús abre su boca, es el mismo Dios hablando. Y Él nos enseña que la palabra de Dios es la palabra que es mandato y ese mandato da vida. Entonces de este texto solamente extraeremos algunas partes porque podríamos hacer muchísima enseñanza de este capítulo. Pero lo primero que quiero llamar la atención es que el Señor llegó a donde un hombre ciego. Dice el versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Este hombre es un medio el cual Dios va a mostrar su gloria, pero en el medio de las gentes está la pregunta, si es porque pecaron sus padres o si es porque él pecó. Allí nos podríamos cuestionar muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es lo que Jesús dijo. Ellos preguntan y Jesús contestó, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, nosotros podríamos pensar que en nuestro pensamiento humano, cuando estamos en una situación difícil, solemos reclamar a Dios. Pero en este solo fragmento está mostrando Jesús que cuando Él llegue a nuestras vidas, estaremos en el momento exacto. Las circunstancias que nos rodeen son las necesarias para poderlo ver a Él. Este hombre podría haberse acercado a Él y haberle reclamado. Él supo que el Señor hizo el lodo con su saliva, pero no le reclamó. Él simplemente escuchó. Quiere decir que este hombre también tiene un corazón, como hemos venido aprendiendo, un corazón enseñable, un corazón dócil, un corazón dispuesto a recibir la palabra. Él le hubiese dicho, pues tan atrevido, ¿no? Con la saliva, con las babas, untándomelas en la cara, y ahora vaya y la veces se está burlando de mí. Por supuesto que me voy a lavar. Y aún más podríamos ver en esta escena que Jesús no le dice, venga, lo llevo.
sino le dice, vaya y lávese. Todo porque tiene un punto importante. Y dice el versículo número 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hay algo especial en ello y es, Siloé significa el enviado. Y según cuentan los historiadores y los arqueólogos y todos los expertos en ello, Siloé es un estanque que se alimenta de un río que viene de una región que se llama Gijón. Ese Jón con H, Gijón. Gijón significa un caudal abundante, o sea, muchas aguas. Y nosotros vemos que Jesús le dice, vaya a Siloé, porque Dios quiere que lo vean. Y usted podrá preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con que Dios lo vea? ¿Por qué no dice Jesús, ábrase en los cielos y que este hombre tenga vista? Y ya. Sino que Jesús quiere enseñarle a todos, incluso a nosotros que estamos aquí sentados. Él está diciendo, vaya al enviado, vaya a Siloé, vaya al que está lleno de esas abundantes aguas. Nosotros entendemos que aquel Siloé nuestro es Jesús. Él es el enviado. Y cuando nosotros vamos ante Él, nos podremos limpiar con el agua que sale de sus labios, con la palabra que nos limpia, y entonces nosotros podremos ver lo espiritual. Este hombre que se la pasaba mendigando, termina al final del fragmento dándole clases a los que mantienen promulgando la ley. Una vez más, el Señor nos está dando una lección de que debemos ser humildes, de que debemos ser sencillos. Este hombre les habla con todo el respeto a ellos, pero les está hablando la palabra sencilla que es vida, porque bien dice la Escritura que en las muchas palabras hay necedad. Así que el expresar la palabra de Dios no se trata de hablar abundante palabra, no se trata de hablar con la perspicacia que llama la atención de la gente y deslumbrarlos, sino sencillamente es hablar la palabra simple. Vaya al enviado. Y el enviado de Dios, el enviado del Gijón, del torrente abundante de agua, es Jesús. Siloé está lleno por el Gijón. Jesús no habló por sí mismo. Jesús no sacó aguas de sí mismo, sino que Jesús habló dando el testimonio acerca del Padre. Pero mire conmigo por favor el versículo 22. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué está ocurriendo con este hombre? Simple, él es ciego, ahora tiene vista, vienen los padres. Entienda el temor que tienen los padres. Qué tan simple es decir, oiga, este hombre es mi hijo y está ciego, y saltar, ¿verdad? Imagínese que su hijo nace ciego y ahora tiene vista. ¿Usted no saltaría de alegría? ¿Usted no lo publicaría? Miren, Dios se ha glorificado. Mi hijo puede ver. Pero estos hombres tienen tanto temor de los religiosos que decidieron hacer ¿qué? Dice, versículo 21, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Y Juan escribe en el versículo 22 que lo hicieron por temor. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué les preocupaba a estos padres? Ser expulsados de la sinagoga. Eso les preocupaba. Entonces, ¿ellos qué decisión tomaron? Ellos tomaron la decisión de no importar si eran expulsados de la sinagoga, de sí importarles si eran expulsados, y más bien pregúntele a él tiene edad. Ellos no niegan que puede ver, pero no quieren confesar, sí, fue un hombre, no, pregúntele a él ya tiene edad. Tenían miedo porque sabían que si decían que Jesús era el Mesías o alguna luz de que Jesús era el Mesías, los expulsaban. Pero este hombre que se la pasaba mendigando, les dice a ellos, en el versículo 30. Ellos le dicen primero, ¿no?
porque él les dice, ¿ustedes se quieren hacer discípulos de él o qué es lo que pasa? Porque lo hostigan mucho con las preguntas, ¿no? Y entonces ellos dicen, nosotros somos discípulos de Moisés y sabemos que a Moisés Dios le habló, pero a ese de donde sea, no sabemos. Y este hombre habla con tanta sabiduría, mire lo que le dice el versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él está diciendo, oiga, esto es lo increíble, esto es lo increíble. Ese hombre me abrió a mí los ojos. Recuerde que él no sabe quién es, ¿no? Él no ha visto a Jesús. Él no ha visto a Jesús. Y entonces dice, esto es lo increíble, que él me abrió los ojos y ustedes dicen que no saben de dónde es. Que a Moisés sí le habló Dios, pero que no saben de dónde es. Porque él ya había confesado algo acerca de Jesús. ¿Qué? Que él era profeta. Y Moisés, ¿qué había dicho? Vendrá un profeta, a él oíd. Todo el texto está siempre apuntando a lo que ya hablaron los antiguos, para que veamos que Jesús es aquel Mesías. Y les dice en el versículo 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Oiga, tremendo, este hombre le está hablando de una manera tan simple. ¿Sabe qué? Lo increíble es que ustedes no saben de dónde viene Él, pero ellos han aprendido, por ejemplo, el profeta Isaías dice que el que ha pecado Dios no lo escucha. Entonces dice, al pecador Dios no lo oye. Pero al que hace su voluntad, Dios está con él. Y dice el versículo 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Entonces, si usted tan solo piense en la rabia que le podría dar a una persona que se ha gastado toda la vida estudiando la palabra y viene uno que la pasa mendigando ahí y le comienza a enseñar acerca de qué es lo que Dios hace. ¿Cómo actúa Dios? Usted tan solo piensa en eso. Es como cuando el maestro de la iglesia infantil está enseñando y ha preparado la pregunta para que los niños como que entiendan, porque hay preguntas que ayudan a comprender mejor. Y entonces lanza la pregunta y el niño más pequeñito dice, simple, la respuesta es tal. Y el maestro, me tiró la clase. ¿Sí? Entonces, muy bien. Y comienza a preguntarle a todos, ¿no? Ya contestó el más sencillo, el de corazón más noble. Y entonces de la misma manera les está este hombre hablando y en el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Le expulsaron. ¿Él tenía temor? No. ¿Por qué? Porque él había vivido la verdad. A él no le podían negar, es que a usted no le abrieron los ojos. No, él decía, a mí me abrieron los ojos. Y tengo clarísima cómo Dios actúa. Y aquí quiero hacer un paréntesis y es el siguiente. Nosotros no debemos tenerle temor a la religiosidad. Este hombre fueron abiertos sus ojos y por lo tanto no cayó el testimonio que podía dar acerca de ello. Él entendió que Dios era el que había obrado en él. Él no se puso a reclamar por su situación, ni tampoco puso a quejarse. No, usted supiera cómo fue de duro haber vivido ciego. Él se puso fue a dar testimonio de aquel que le había abierto los ojos. Él dijo, lo único que sé es que yo no podía ver, pero ahora veo. Lo único que sé fue que él abrió su boca y me dijo, ve y te lavas, y yo me lavé, y fueron abiertos mis ojos. Este hombre no se puso a hablar de las minucias de la vida, sino que habló sencillamente. Y nosotros hemos de ser como él, ser sencillos al hablar de Cristo, ser como niños al hablar de Cristo, no tenerle temor a la religión, sino hablar de él, pero aún más, no tenernos temor a nosotros mismos, sino poder publicar a él. Él no podía ver, pero ahora puede ver. ¿Cómo callar esos ojos? Ahora pregunto, nosotros hemos recibido mucho conocimiento, mucha palabra, y en nosotros puede haber esa vanagloria de, uy, cuánto sé.
y comenzar sin darnos cuenta a caer como esos fariseos, esos escribas, esos judíos que después de habiendo conocido la Escritura no podían encontrar la vida eterna. La escudriñaban buscando la vida eterna y no la hallaron. Vieron la vida eterna y no lo reconocieron. Claro, Dios es el que obra en nosotros, pero en nosotros hemos de tener el lugar limpio para que Él repose. Que en nosotros no haya como estos hombres que dijeron, ay, ¿por qué ellos no creían que Jesús podía ser el Mesías? ¿Qué los molestó? Que hizo el lodo y sanó 2 obras en día de reposo. Ay, y nosotros a veces estamos durante el culto, en la vida de fe, más pendientes de si el lodo fue hecho en el día de reposo o no. No prestamos la atención al Hijo de Dios, que es el que nos va a llevar al reino, sino nos preguntamos, oiga, la hermana sí es irrespetuosa, ¿no? Hoy es día del culto y se vino toda despelucada. Y entonces miran a la otra y se peinó solo por delante, por detrás no. Al hermano, ay, mire, no emboló los zapatos. Mire, parece que como que se despertó tarde y se vino sin bañarse. Y miramos la minucia. Y cuando llegamos a una casa, entonces queremos que haya la solemnidad para la palabra. Pero nosotros poniendo estas, es que no sé cómo decirle, esas cositas que sobran, pero que a veces se ven muy grandes, y no permitimos que la palabra corra. No, es que este tiene un defecto y este tiene el otro. A nosotros no nos corresponde mirar esos detalles, nos corresponde es abrir los ojos espirituales y comenzar a ver a todas las personas espiritualmente. Entonces cuando vemos a alguien que no conoce de Cristo, verlo espiritualmente. Está bajo la esclavitud de Satanás y yo tengo la palabra que como espada puede romper esas cadenas. Y no verlo con los ojos de la carne. Religioso. ¿Cuántos cristianos rayados ahorita hablando del Papa? Perdóneme, ¿y a usted qué? ¿Por qué no más bien está predicando más de Francisco que de Jesús? Predique de Jesús, por favor. Está preocupado por, imagínese, 4,000 millones de pesos. ¿Y a usted qué? El mundo, ese es el correr del mundo. Y se van a gastar 4,000 millones de pesos también cuando vayan a hacer el mundial y hasta más plata. ¿Y cómo no llora por eso? Porque usted también, ¿cierto? Prediquemos del Señor que nos salvó, poniéndole tiza donde no hay que poner tiza. Ay, no, el hermano no tiene buen léxico, más bien dirijo yo el grupo que yo tengo mejor léxico. Pues el Señor utilizó a los pescadores y ellos de tanto andar con Jesús después comenzaron a hablar como Él. Jesús no les daba clases de ortografía o clases de dicción, simplemente ellos llevaron la palabra. Hasta Pablo escribió en la carta, sé que a veces soy hosco en su manera de ser, no le dieron clases de etiqueta para predicar, simplemente se preocupaba por mostrar quién era el Cristo. Y no le preocupaba la religiosidad, pero nosotros a veces estamos más preocupados por no desalinearnos ante el hombre, aunque no importa lo que prediquemos. Y por eso terminamos sin discernimiento. Hace 8 días aprendíamos que Dios discierne, Él hace diferencia. Nosotros como iglesia también debemos hacer diferencia. Pero nosotros debemos aprender de lo que sucedió cuando Dios ungió a David. Que Dios no se deja llevar por lo que ven los ojos de los hombres, sino que Dios mira lo que hay en el corazón. Ni usted ni yo podemos ver lo que hay en el corazón. Así que lo único que nos corresponde es llevar a la gente a Siloé y ya, cada cual que se lave y Dios abrirá sus ojos. ¿Cuántas personas se habrán lavado en Siloé? Muchos que podían ver, pero cuando llegó Jesús no lo reconocieron. Pero este hombre solo dijo, lo único que sé es que no podía ver y ahora veo. Y mire cómo termina diciendo, es hermoso como dice el versículo 37 y 38. Resulta que Jesús supo que lo habían expulsado.
Entonces se acercó y le dice, versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Mírelo, póngale especial cuidado a esto, dice, hallándole. ¿Quién buscó a quién? Jesús a él. ¿Sabe una cosa? Dios siempre llegará al que lo está buscando. Siempre. El eunuco iba en la carroza, y ese eunuco quería de verdad conocer a Dios, y Dios envió a Felipe. Cornelio estaba por allá, y Dios envió a Pablo. El hombre de Mesopotamia, también. Y Pablo iba para Asia. ¿Y Dios a dónde lo envió? A Mesopotamia, donde había un hombre que sí estaba dispuesto a recibir. Y usted lee las historias, y a diferencia del eunuco no creyó uno, casas enteras, porque casas enteras estaban esperando ver la gloria de Dios. Así que nosotros, nuestra labor simplemente es ir al enviado, desocuparnos y que esa agua nos llene. Y entonces le dice el versículo 32, respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y este hombre contesta, mire este ciego, lo acaban de expulsar de la sinagoga, ¿no? Podría haber salido, hasta mis padres me negaron. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo y ello, el Señor me recogerá. Y entonces dice, y le dijo, creo, Señor, y le adoró. Simple, le adoró. Es tan bonito y tan sencillo. Le adoró. No se puso, pero Señor, y los que me expulsaron, no. Le adoró, porque entendió que el que estaba ahí era más grande que los que estaban en la sinagoga. Porque entendió que el que le estaba hablando, que el que le abrió los ojos espirituales. Usted dirá, no, pero este hombre le abrieron fue los ojos carnales. Entienda que él abrió más que los ojos carnales. ¿Cómo sabemos eso? Porque dice, esto es lo maravilloso, que ustedes saben tanto de Moisés y saben que Dios les habló y no pueden reconocer que este también viene de Dios. Esto es lo maravilloso. Y a veces nosotros hablamos tanto de Jesús que cuando vemos las cosas en las cuales Él obra no lo reconocemos. Ver esas cosas hermosas porque Dios quiere darse a conocer. Mire, Jesús dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Estoy leyendo el versículo 5. Y si usted lee Juan 8:12 también dice, yo soy la luz del mundo. ¿Cuánto Él quiere que lo veamos? Pero no solamente esto, mire también lo que Él quiere. Versículo 38 y 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces uno se preguntará, ¿cómo así? ¿Jesús también vino a quitar la vista? No, sencillamente que hay gente que dice, yo veo, yo sí puedo ver. Ah, bueno. A usted no vine, porque yo vine fue a los enfermos, no a los que están sanos. Así que la debilidad del hombre, ¿cuál es? Creerse fuerte. No, es que yo sí, yo veo, como cuando a uno le va a hablar a alguien de la palabra y uno le está prestando atención, entre comillas, y por dentro está diciendo, sí, yo ya sé eso, sí, ya sé. ¿Sabe mucho? Bueno, sabe tanto que no va a saber nada. Porque Dios le ha placido cegar el entendimiento de los que se creen sabios, los ha hecho necios, los ha entontecido. Nos hemos de hallar sabios si nos hacemos pequeños delante de Dios, dice el versículo 41. Jesús les respondió, porque los fariseos dijeron, ay, ¿acaso nos está hablando a nosotros? Y dice el 41, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y esto es lo maravilloso, que ustedes saben tanta escritura que no me pueden ver. ¿Cuál es nuestra labor como iglesia? Brillar. Mire conmigo, por favor, 2 Corintios 4:3-6.
El Evangelio es luz. Y lo que el Evangelio quiere es quebrantar la tiniebla. Así que el Evangelio es luz. Cada vez que nosotros publiquemos el Evangelio, esa luz resplandecerá. El Evangelio del reino de los cielos. El Evangelio que Jesús nos ha enseñado. Mire esto que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué es lo que aquí Pablo está enseñando a la iglesia? Resulta que Pablo está hablando de unos hombres que están cegados por la ley, pero que Jesús es el que está dando la vida, la luz. Hoy nosotros estamos aprendiendo algo de Jesús, de Dios. ¿Qué es? Él es luz. ¿La luz se esconde? Por ejemplo, nosotros decimos por tradición, ay, el sol se está ocultando. No, el sol nunca se oculta. El sol brilla. ¿Sí? Solo que como nosotros no nos damos cuenta, no percibimos que nos la pasamos así. Pues nosotros decimos, el sol se está ocultando, pero el sol nunca se oculta. Las estrellas no se ocultan. Ellas sí se apagan. Un día, si el sol es una estrella, un día podría apagarse, o va a tender a apagarse. Pero dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros siendo iglesia no hemos sido llamados solamente a rendir culto, no hemos sido llamados solamente a tener una vida devocional todos los días, no hemos sido llamados solamente a tener el gozo de la salvación, sino que también hemos sido llamados a ser eclesia. Eclesia. Y la palabra eclesia, uno de sus significados es que son los que salen. El pueblo de Israel, cuando salió de la esclavitud de Egipto, Dios fue claro y les dijo que ellos saldrían al desierto para que le adoren. Y en medio del desierto, todas las naciones conocerían el Dios de Israel. Ahora nosotros hemos sido llamados no para estar escondidos entre las paredes, sino para salir y que la gente conozca al Dios de Israel. Cuando el mundo fue creado bueno. Hoy en día lo miramos y ya no es bueno. ¿Por qué? Porque el hombre tomó la decisión de no escuchar la voz de Dios. Dios tiene interés de manifestarse. En el Antiguo Testamento dio a conocer su presencia a través de los ángeles. Luego, Dios mismo vino en carne y sangre. Ahora Dios está en nosotros, habita en nosotros, mora en nosotros. ¿Será que Él dejó de querer mostrarse a los que le están buscando? No, solo que ahora en este tiempo ha de usarnos a nosotros. Escuche, ha de usarnos a nosotros. Él quiere usar su iglesia para que nosotros brillemos mostrando la gloria de Cristo. Pero el enemigo no querrá que brille esa luz. Así que nosotros podríamos entrar en algo tan simple como criticar a los que están predicando el evangelio de la prosperidad o cualquier evangelio que usted conozca que no es el de Cristo y decir, ay, pero eso predican mal. Ojalá pudiéramos nosotros tener la oportunidad de irles a enseñar cuál es la palabra. Pero si usted y yo callamos el evangelio, no le voy a decir que somos iguales, somos peores. Porque es como el que tiene abundancia de comida en la casa y llega el primo que usted sabe que no tiene que comer y lo primero que hace es, ay, sí, estábamos haciendo aseo. Ay, no, ¿cierto? Y el primo, uy, es que tengo un hambre, ¿quiere agua panelita con pan? Y allá la olla llena con la sopa deliciosa, con la sopa que a usted más le guste. Y si no le gusta, el plato que a usted le guste. Allá. El mejor plato, y no, le voy a dar panela con pan. Pues usted podría sentirse en esa hipocresía bien porque, bueno, le di algo de comer, como el resto de la familia no le dio nada. Y ellos también saben que él no tiene nada que comer. Pero teniendo no darle, pues usted también, teniendo la gracia de Dios en usted, no darle de comer al que está hambriento, al que está sediento, al que está ciego, al que está desnudo, al que está en la cárcel. Es una responsabilidad nuestra. Ahora, ¿tiene temor? Allí hay un error.
Porque si usted tiene temor, quiere decir que tiene temor de usted mismo. Ay, ¿qué tal que yo la embarre? Ay, ¿qué tal que yo hable mal? Ay, ¿qué tal que? No, yo más bien hago un seminario que dure 2 años y sí salgo a predicar. No, pues está bien que usted se quiera estructurar, pero nosotros hemos de salir a predicar lo que ya conocemos. Si usted confiesa que es la iglesia, usted ya conoció a Cristo y usted fue libre de toda carga, de todo pecado. Usted conoce la gracia, conoce la verdad. A usted le ha resplandecido la luz del evangelio. Así que usted, ¿qué va a predicar? De eso. No, uno se estructura en el seminario y comienza a conocer detalles, pero usted no necesita predicar de nada más. El ladrón en la cruz hizo una de las prédicas más corticas. Nos enseñó a todos que el que estaba ahí colgado era rey y era salvador. Acuérdate cuando sálvame, cuando vengas en tu reino, es rey. Prédica sencilla. Y ahí sí, como dicen por ahí, el que la entendió, y el que escuche esas palabras se va a salvar mirando a ese Cristo. Cristo no porque haya muerto en la cruz. Él no se llama Cristo porque murió en la cruz. Se llama Cristo porque era el ungido de Dios. Porque es el Mesías. Y nosotros, siendo la iglesia, hemos también de predicar. Ese ladrón cumplió su labor, aunque tuvo pocos minutos de fe. Nosotros hemos de llevar también esa fe. Y dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del entendimiento de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Comprenda que cuando usted vaya a predicar, hay una lucha espiritual en la cual Él no quiere que resplandezca. Van a confundir a los hombres, los van a volver a meditar en las cosas de este mundo. Ay, ¿habremos evolucionado o habremos creído? ¿Habremos salido? ¿Qué habrá sido primero, el huevo o la gallina? ¿Y será que qué hacemos? Que hoy los ángeles cómo estarán, y el ángel de Jehová, ¿y dónde estará sentado? ¿Estará sentado al lado del trono o ahí cerquita? ¿Cuál será su función? ¿Estará en la cocina de los cielos? Esa vaina, ¿qué importa? Lo que importa es predicar el evangelio. Adán habrá tenido ombligo, no habrá tenido ombligo, eso es secundario. Lo que primero necesita conocer la gente es que Cristo es el que lo liberta de todo el yugo de este mundo. Porque la palabra no es para hablar muchas cosas, sino para salvar, para que la luz del evangelio resplandezca. Este hombre ciego con toda la sencillez creyó. El eunuco en la carroza, ¿qué fue lo que estaba leyendo? Isaías 53, ¿de quién habla ahí? De Jesús. ¿De qué momento estaba hablando? Que Él fue azotado y molido por causa de nuestras transgresiones. Y el hombre creyó y dijo, ¿qué impide que me bautice? Y fue bautizado. No es el mucho conocimiento, es la sencillez. Esta semana estaba en un grupo y yo estaba deleitado escuchando a una persona porque hablaba como un niño, cómo era libre ya de la culpa. Y yo, ay, qué delicia, qué delicia. Porque no está hablando porque lo aprendió, no está hablando porque se memorizó el discurso. Usted y yo nos podemos memorizar el discurso y aparentar que vivimos en Cristo. ¿Qué es vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¡Wow! Pero ¿sabe? Hay gente afuera que ni siquiera sabe que la vida eterna, Jesús enseñó que era la vida eterna, pero creen en que Él los salvó y tienen un corazón más sencillo. Porque pensamos que en la abundancia de conocimiento está la salvación. Y el conocimiento nos fue dado para estructurar la iglesia y que la iglesia se edifique fuerte. Que cuando vengan los vientos de doctrina estemos fuertes. Pero no para enseñorearnos unos a otros y para salir a ser fantoches delante de los demás. Esa no es la luz del evangelio. Eso no es sino la luz del evangelio con levadura. Así que ya no va a iluminar, va a ser tiniebla. Y va a ser tiniebla ni siquiera a veces al corazón del otro, sino a mi corazón. Porque dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y claro, amor es guardar su palabra, pero guardarla con ese corazón de niño. Así que dice el versículo número 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Todo aquel que quiere predicar el evangelio se la pasa mirando el rostro de Jesucristo. Su palabra. ¿Quiere ver el rostro de Jesucristo? Su palabra.
No vaya a ir a Monserrate a comprar la imagen donde mira el puntico 10 segundos y después cierra los ojos y queda viendo la cara de un hombre barbudo. No. No, sino que es su palabra, verlo a la cara. Ay, cuán glorioso es Dios que nos manifestó su palabra y ya no vamos a estar divagando como ciegos, sino que conocemos la verdad. Siloé es el enviado. Si usted y yo nos creemos mejores que los demás y perdemos el deseo también de predicar, puede pasar algo, que Siloé nos caiga encima. El enviado nos caiga encima. Leamos Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Ellos le estaban contando a Jesús un suceso que hubo allí de unos judíos que murieron y entonces Pilatos mezcló su sangre, o sea, le sacó la sangre y la mezcló con los sacrificios. Eso para un judío es terrible, terrible. Para un judío eso es una ofensa terrible, terrible, terrible porque lo está ensuciando, lo está volviendo inmundo. Es como ofrecerle a un judío, venga, lo invito a almorzar y usted le ponga ahí la cabeza del marrano. Eso es una ofensa horrible, terrible. Eso es algo, así como algunos de ustedes sienten así como pudor, porque mire, está la comida hoy, sesos de mico. ¿Sí? Algunos, pero ni siquiera eso le causa al judío, no es que le cause asco, sino que es una ofensa en su cultura, en su religión, en su ser, en su mente, en lo más profundo de él. Como si a usted le ofendieran a su mamá, algo así. Es una ofensa terrible. Y entonces dice, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. A aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y entonces usted podría decir, ¿qué tiene que ver la torre con el agua? Pues sencillo, el agua fue usado como el Siloé para limpiar, el enviado. Pero el enviado también puede llegar a caer sobre nosotros. O mejor aún. Bueno, no es mejor aún, sino en las personas que no han escuchado el Evangelio. Y que nosotros por temor a nosotros mismos no lo hagamos. Porque tenemos dentro de nosotros al fariseo, al escriba ahí que nos está diciendo, cuidadito con hablar de Cristo, ¿no? Cuidadito. Ni siquiera es el vecino, está en nosotros. Y no queremos que la luz del Evangelio resplandezca. Y por supuesto, nosotros nos habríamos de preguntar, no, pero ¿eso cómo va a pasar? Por supuesto que la iglesia, si está llena del Espíritu, pues lo va a hacer. Claro, pero Apocalipsis, ¿qué dice? Pero tengo contra ti que no has hecho, que no has hecho y que no has hecho. O sea que le está hablando a 7 iglesias que son, ¿qué? Desobedientes. En nosotros puede haber desobediencia. Sí, el Espíritu puede estar en nosotros, pero en nosotros puede haber desobediencia. Y nosotros no hemos de ser desobedientes, sino ser esos hombres y mujeres que llevan la palabra con todo amor, con toda virtud. Nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo no para que nos sintiéramos chéveres, no para que cuando estuviéramos orando sintiéramos cositas bonitas, sino que además de que el Espíritu Santo es en nosotros el sello para que cuando el Señor venga nosotros seamos los que estamos con su sello. El Espíritu Santo ha sido dado a nosotros porque Él vino para dar testimonio de la verdad. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. El Espíritu Santo vino a nosotros para recordarnos las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús no necesitamos recordarlas cuando estamos encerrados en nuestras casas, sino que esa gloriosa palabra que nos vino por el Evangelio, que nos salvó, que nos libertó, que nos ha mostrado al Padre, han venido para que usted y yo resplandezcamos en medio de las tinieblas. El Espíritu Santo no es un decoro, no es el llavero que usted se cuelga en el pasador del pantalón. No es la cartera que usted lleva y deja cuando llega en la casa. No, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Mire cuánta gloria. Dios primero se manifestó hablando a través de los ángeles. Luego Él mismo nos habló.
Pero luego dijo, esto os digo para que se gocen. Es necesario que yo me vaya, porque entonces vendremos mi Padre y yo y moraremos en ustedes. ¿Cómo has de morar en unos y en otros no? Pues en los que creen en ellos estoy. Y Pablo después le escribe a la iglesia diciéndole, no contristéis al Espíritu Santo. Dejemos que actúe el Espíritu. Hablemos la palabra. Usted ha experimentado la vida de fe. Hay más que quieren experimentar esa vida. Que están clamando en medio de su ingenuidad. Señor, yo quiero conocerte. Ayúdame a conocer la verdad. Tan solo abramos los labios y veremos a ese eunuco, veremos a ese ciego, veremos a la samaritana, veremos a la mujer que entró y le lavó los pies al Señor. Veremos al centurión que tuvo tanta fe que le dijo, solamente habla que tu palabra es suficiente. Hallaremos a esos hombres, hallaremos a los Cornelios, hallaremos a tantos hombres como Berea que escucharon la palabra y se arrodillaron. Hallaremos a hombres que estarán dispuestos a dar la vida. Dios nos ha puesto a nosotros. No, pues que Dios haga y se salven los que lo están buscando. No, Señor, lo puso a usted y me puso a mí. Él podría haberle dicho al ciego, ¿qué hubo, mijo? Abra los ojos. Y él haberlos abierto. Y Dios pudo haber hecho eso, así de fácil. Pero le dijo, vaya, él usa lo natural. Él le podía haber dado revelación al eunuco. Ya entiendo, pero no, envió a Felipe. Podría haberle dado revelación a Cornelio, al hombre de Macedonia, pero no, envió a sus discípulos, porque Dios usa lo natural para que la gloria de Él sea manifestada. Él podría haber permitido que el pueblo de Israel se hubiera segregado o haber llamado a muchos pueblos y que todos los demás pueblos fueran haciendo esclavos a esos pueblos que Dios había elegido, pero no, Él escogió uno para que a través de ese pueblo se conociera la gloria en toda la tierra y hasta el día de hoy la conocemos gracias a Israel. Le dijo a la samaritana, de los judíos vendrá la salvación. Escogió a uno. Usted está en su familia, usted está en su barrio, usted está en su casa, a usted es ese estanque que contiene el agua que limpia. Usted es esa carroza en la cual, usted es ese Felipe, la cual debe montarse en esa carroza y predicar, anunciar la verdad, ser la luz y ser como ese ciego. Es que tan bonito ese ciego, oiga. Terminó predicándole a los judíos, tremendo. Y seguramente él no se propuso, ahora me toca ir a la sinagoga. No, simplemente habló. Tanto así que un momento les dice, ¿se quieren hacer discípulos de él o qué es lo que pasa? Ya les dije. Pero no paró de predicar. Siguió anunciándolo. Y cuando lo vio, se arrolló y dijo, creo. ¿Cuánto nosotros anunciamos una buena noticia? Cuando sucede algo en la farándula, ¿sí supo, no? Que James se separó de la esposa. Y eso se difunde con una facilidad. Sí supo que encontraron un pastor que roba, ¿no? Eso es buena, mala, pero la difunden. Pero si supo que Jesús está para salvar, no se difunde. Y a veces nos excusamos tras una frase de cajón. Señor, muéstrame si es tu voluntad que predique. Es que ya nos envió, mi amado. Ya nos envió. No se le va a aprender la Biblia para que usted entienda que ir a predicar ya. No va a bajar un ángel y le va a decir, Bertilda, debes ir a predicar. No. Ya. Esa persona que usted invitó hoy está ansiosa de escuchar el Evangelio, si no, no hubiera venido hoy. Y claro, hoy acudo a que usted le afine la palabra, porque hoy viene, claro, hemos predicado el Evangelio, pero ha venido un poco de ánimo, de exhortación a la iglesia, a
mover. Y mire lo que dice en Romanos, capítulo 10, para terminar. Y esto es lo maravilloso, que lo que hemos predicado, ya lo sabemos. Esto es lo maravilloso, que lo que hemos predicado hoy ya lo sabemos, que no es nuevo. Que tal vez lo nuevo fue, Siloé, el enviado, Jesús, Gijón, el Padre, claro, el Padre es el torrente, claro, qué maravilla. Yo puedo ser el estanque, que el Espíritu habite en mí, sí, muy bueno que aprenda todas las cositas curiosas. Pero guarde la palabra y salga hoy, Señor, úsame. Rompe en mí, Dios, lo que no permite que tú seas visto, Dios. Úsame, Señor, soy tu esposa, soy tu amada. Qué gusto servirte. Y dice Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Yo tengo una buena nueva. Aquí hay quien predique. Estoy convencido. Aquí a todos los he escuchado por lo menos que una vez le ha predicado a alguien. O sea que aquí hay quien predique. Así, por si de pronto va a decir, ¿seré yo? Sí, usted tiene palabra para predicar. Y mire cuán hermoso es usted para el Señor. Pero mire lo que más dice, versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, hoy somos enviados, ya públicamente, es oficial, usted es enviado. Vaya y anuncie ese evangelio. Usted vino hoy por primera vez, bueno, vaya a predicar que tiene que ir a predicar el otro. No, predíquele quién es Cristo, no, primero que todo, anúnciele el evangelio. Si tiene al lado un hermano que usted ve que se está apartando del evangelio, que se está enfriando, háblele, dígale cómo ha de dejar el mejor amor del mundo. Cuando una persona va a abandonar una barra, porque se está desilusionando el equipo, comienzan todos a reconvenirle. No, pero mire la historia. Imagínese reconvenir en Dios. Hay argumentos de sobra. Pero aquí no para todo. Mire lo que dice. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y para esto tenemos que tener ojos espirituales. Para solo esa frase, ¿por qué? Porque claro, en nuestra época, cuán hermosos son los pies, nos imaginamos ante el podólogo. Y ahí arreglándonos los pies y lustrando las uñas, ¿cierto? Cuán hermosos son los pies. No se los imagine así. No se los imagine así. Ay, pero la imagen que usted envió esta semana tenía era unos pies y limpios. Sí, pero si usted prestó atención, eran unos pies de bebé, de un niño, en un piso sucio. ¿Sabe cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz? Ellos no tenían medias, no tenían botas, andaban en sandalia. Los pies sucios, cochinos, con callos, tal vez con hongos, tal vez, no lo sé, ya sería hablar de más. Pero no eran pies bonitos así como hoy los tenemos. Ellos no tenían corta uñas para que quedaran finamente cortado el pie. No. Sucios de tanto andar. ¿Y sabe cómo le llama el Señor a esos pies que van anunciando el evangelio? Cuán hermosos. En cambio, tal vez el que no se ha ensuciado los pies, ¡ay, cuán hermosos son mis pies! Sí, a sus ojos. Pero hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y en ese orden de ideas, yo quiero que Dios me vea los pies hermosos. Yo quiero, porque los que tienen los pies hermosos son los que se doblegan y le besan los pies a Jesús. ¿Sabe cómo tenía los pies Jesús? No son esos pies bonitos hollywoodenses, no. De Televisa y RCN, no son esos pies bonitos. No son los pies de los comerciales, eran unos pies llenos de todo lo que él iba recogiendo cuando iba andando. Porque él anunciaba la paz que el Padre envió a través de él. Que nuestros pies sean iguales a los de Cristo.
Estoy hablando espiritualmente. Por favor. Anunciemos el Evangelio. Hemos sido llamados para eso. Los que han predicado saben el gozo que se siente. Eso es algo que no cabe adentro. Es algo que, oh, Señor, qué delicia. Y cuando usted ve que la gente cree, es poder uno decir, Señor, gracias por usar esta vasija.